Serpiente aparece en la habitación del millonario en coma y sucede un milagro. Alberto Hernández llevaba 7 meses postrado en esa cama. Los aparatos pitaban con el mismo ritmo monótono de siempre, marcando una vida que parecía haberse detenido en el tiempo. Afuera de la habitación, las voces se alzaban en una discusión acalorada, como ocurría casi todos los días desde que lo habían hospitalizado. Fue entonces cuando el grito retumbó en el pasillo, un grito agudo, asustado, que hizo que todas las cabezas se volvieran al mismo tiempo. El doctor Ernesto Gómez salió corriendo de la habitación 312. Con los ojos desorbitados, el rostro pálido como el papel. «¡Serpiente! Hay una serpiente en la habitación del señor Hernández», gritó con la voz quebrada al final de la frase. Sofía Hernández dejó caer su bolso al suelo. Daniela se quedó paralizada en medio del pasillo. Elena, que estaba sentada en la sala de espera, se levantó lentamente, como si no pudiera procesarlo. ¿Qué acababa de oír? ¿Cómo que serpiente? Sofía fue la primera en reaccionar corriendo hacia la habitación de su padre. El doctor Ernesto intentó detenerla, pero ella había empujado la puerta. Lo que vio la hizo detenerse en la entrada sin poder dar un paso más. Allí, deslizándose lentamente sobre la sábana blanca, una serpiente de al menos 1,5 metros se movía hacia el rostro de su padre. Dios mío. Daniela llegó detrás de su hermana y le agarró el brazo. Papá, lo que ninguna de ellas esperaba sucedió. Alberto, que no se había movido 1 milímetro en los últimos 7 meses, tuvo un espasmo. Fue rápido, casi imperceptible, pero sus piernas temblaron bajo la sábana. Se movió. Elena había aparecido de la nada con la voz saliendo en un susurro incrédulo. Alberto se movió. El doctor Ernesto recuperó la compostura, aunque todavía estaba visiblemente nervioso. Tomó el teléfono de la pared y llamó a recepción. Necesito que llamen al doctor Enrique del área de terapia animal urgente y a alguien que sepa manejar serpientes. Terapia animal. Sofía se volvió hacia él. ¿Qué es eso? El hospital tiene un programa experimental. Usamos algunos animales para terapia con pacientes especiales, pero esa serpiente no debería estar aquí, no en este piso. Daniela no podía quitar la vista de su padre. Estaba segura de haber visto sus dedos contraerse. Después de tanto tiempo, sin ninguna señal, eso parecía imposible. Voy a llamar a la enfermera Susana. El médico salió apresurado, dejando a las 3 mujeres solas con Alberto y la serpiente. Elena dio un paso adelante, pero Sofía le sujetó el brazo. No te acerques. Podría ser venenosa o podría estar salvando la vida de tu padre. Elena soltó su brazo con un tirón seco. Tú lo viste, reaccionó. Las dos se miraron fijamente por un momento tenso. Sofía tenía 45 años. Era alta, de cabello castaño, siempre recogido en un mono perfecto. Daniela, a los 40 era más baja, más redondeada. Con la misma nariz de su padre. Elena tenía 48, 20 años menor que su esposo, rubia, elegante incluso en ese momento de crisis. No reaccionó a nada, dijo Sofía con voz helada. 7 meses, Elena. Ni cuando tú entrabas a la habitación reaccionaba. Porque apenas me dejabas entrar, respondió Elena con las mejillas enrojecidas, siempre con tus insinuaciones, tus miradas de reproche. Por favor, Daniela se interpuso entre ellas. No es momento para esto. La serpiente continuaba su lento recorrido por la sábana. Era oscura, con manchas más claras en los costados. No parecía agresiva, solo curiosa. Cuando se acercó al brazo de Alberto, él tuvo otro espasmo más fuerte esta vez. Papá. Daniela dio un paso adelante. La enfermera Susana entró corriendo, seguida por un hombre de unos 50 años delgado, con lentes redondos. Esta es Lupita, dijo el hombre con voz calmada. No representa ningún peligro. ¿Lubir? Sofía lo miró como si se hubiera vuelto loco. Le pusiste nombre a la serpiente. Soy el doctor Enrique Mendoza, veterinario del programa de terapia animal. Lupita es una boa totalmente inofensiva.
La usamos con pacientes que tienen problemas de ansiedad y depresión. ¿Y qué está haciendo aquí? Preguntó Elena sin dejar de observar a Alberto. Buena pregunta. El veterinario se acercó lentamente a la cama. Estaba en el terrario del quinto piso. Alguien debió dejar la tapa abierta durante la limpieza. Extendió la mano y la boa se enrolló en su brazo con familiaridad. Pero antes de que pudiera sacarla completamente de la cama, Alberto tuvo otro espasmo, esta vez más pronunciado. Sus dedos se movieron intentando cerrarse sobre una mano que había permanecido abierta por meses. La enfermera Susana revisó rápidamente los aparatos. Sus signos vitales han mejorado, dijo con evidente sorpresa en la voz. La frecuencia cardíaca es más alta. La presión subió un poco. ¿Eso es bueno?, preguntó Daniela. Podría ser. Susana intercambió una mirada con el doctor Enrique. ¿Podría significar que está reaccionando a estímulos externos? Por culpa de la boa, Sofía sonó escéptica. No sería la primera vez. El veterinario acomodó a Lupita en sus hombros. Hemos visto pacientes reaccionar positivamente al contacto con animales, el tacto, el movimiento, el calor corporal del animal. Todo eso puede despertar algo en el cerebro. Elena se había acercado a la cama y ahora sostenía la mano de Alberto. Sintió o creyó sentir una leve presión. Alberto, susurró, ¿puedes oírme? No hubo respuesta. El momento de reacción había pasado y él había vuelto a aquel estado de quietud que ya duraba tanto tiempo. Voy a llevar a Lupita de vuelta, dijo el doctor Enrique, pero hablaré con el doctor Gómez al respecto. Tal vez valga la pena considerar algunas sesiones de terapia animal. Sofía cruzó los brazos. Mi padre no necesita una boa. Necesita médicos competentes que descubran qué le pasa. Sofía. Daniela jaló a su hermana del brazo. No seas así. Así como realista. Soltó el brazo. Hace 7 meses, Daniela, 7 meses que está aquí sin reacción alguna. Y de repente una boa entra en la habitación y todos quieren creer en milagros. Tú lo viste moverse tanto como yo. Vi reflejos involuntarios. Eso no significa nada. Elena aún sostenía la mano de su marido, los ojos fijos en su rostro. Alberto tenía 68 años, cabello entrecó, una barba que ahora estaba crecida. Siempre había sido un hombre meticuloso con su apariencia. Verlo así, vulnerable, dependiente, le partía el corazón de formas que ni siquiera imaginaba posibles. Ustedes dos pueden continuar esta discusión afuera, dijo sin apartar la vista de Alberto. Él necesita paz. ¿Paz? Sofía soltó una risa amarga. Tú no vienes aquí desde hace semanas y ahora quieres hablar de paz. Sí, vengo una vez por semana por obligación y te quedas media hora. Lo sé porque yo vengo todos los días. No todo el mundo tiene tiempo libre como tú, Sofía. ¿Tiempo libre? La voz de Sofía subió una octava. Tengo una empresa que dirigir. Una empresa que, por cierto, era de nuestro padre y que se está desmoronando porque el único que sabía hacer las cosas funcionar está en esa cama. Así que es eso. Elena se volvió los ojos brillantes. No estás preocupada por él. Estás preocupada por el dinero y... Tú no, por favor, Elena, todo el mundo sabe que solo te casaste con él por el dinero. La bofetada resonó en la habitación. Daniela se atragantó. La enfermera Susana, que aún estaba allí, dio un paso atrás. Elena tenía la mano aún levantada, los ojos desorbitados por lo que acababa de hacer. Sofía se tocó la cara conmocionada. Necesitan salir, dijo Susana con voz firme. ¿Ahora? Pero nadie se movió. Sofía miraba a Elena con una mezcla de enojo y sorpresa. Elena parecía haber despertado de un trance. La mano le temblaba mientras la bajaba. Yo comenzó. No. Sofía dio un paso atrás. No me hables. Salió de la habitación, los tacones golpeando fuerte el suelo. Daniela se quedó allí,
dividida entre seguir a su hermana o quedarse. Al final optó por quedarse. Se acercó a Elena, que había comenzado a llorar. Yo no quería, susurró Elena. No quería hacer eso. Ella te provocó. No importa. No debería haber, miró a Alberto, las lágrimas cayendo. Libremente. ¿Ahora, qué pensaría él de mí? Daniela tocó el hombro de su madrastra, porque eso era lo que Elena era. Técnicamente, Alberto se había casado con ella hacía 4 años, 2 después de que la madre de Daniela falleciera. Había sido un matrimonio rápido, inesperado, que tomó a todos por sorpresa. Sofía nunca aceptó a Elena. Luis, el hermano menor, simplemente dejó de hablar con su padre. Solo Daniela había intentado mantener cierta cordialidad. Él pensaría que eres humana, dijo Daniela, como todos nosotros. La enfermera Susana se acercó a la cama y verificó nuevamente los aparatos. Sus signos están volviendo a la normalidad, informó. Ese pico fue momentáneo, pero sucedió, dijo Elena secándose los ojos. Por primera vez en 7 meses sucedió algo. Susana no respondió. Había visto a muchas familias en esa ala viviendo entre la esperanza y la desesperación. Algunas historias terminaban bien, otras no. Había aprendido a no hacer promesas. Voy a informar al médico. Sobre los cambios, dijo saliendo de la habitación. Daniela tomó una silla y se sentó junto a Elena. Las dos permanecieron allí en silencio, observando a Alberto. Afuera, el hospital continuaba con su rutina ruidosa, camillas siendo empujadas, conversaciones en el pasillo, el bip constante de los aparatos. Pero allí dentro, en esa habitación, todo parecía suspendido en el tiempo. ¿Realmente lo amas?, preguntó Daniela de repente. Elena la miró sorprendida por la pregunta directa. Con todo mi corazón. Aunque sepas que todos piensan que solo quieres su dinero. La gente pensará lo que quiera. No puedo controlar eso. Elena volvió a mirar a Alberto. Cuando conocí a tu padre, yo estaba en un momento muy difícil de mi vida. Acababa de salir de una relación abusiva. Estaba prácticamente sin dinero, viviendo en un apartamento minúsculo. Él apareció como cliente en la inmobiliaria donde yo trabajaba. Daniela escuchó en silencio. Elena nunca había contado esa historia antes. No fue amor a primera vista, fue amabilidad. Él fue amable conmigo en un momento en que yo estaba acostumbrada solo a la rudeza. Me trató como persona, ¿sabes? Habló conmigo. Sobre cosas reales, no solo sobre propiedades. Y cuando descubrió que yo pintaba en mis tiempos libres, compró todos mis cuadros. Todos. Eran solo 6. Elena sonrió débilmente. Pinturas horribles de flores. Pero él colgó todas en su oficina. Dijo que alegraban el ambiente. Nunca vi esas pinturas allí. Porque Sofía las quitó cuando asumió la gestión temporal de la empresa. Elena suspiró. Están guardadas en un depósito ahora, imagino. Daniela sintió una punzada de tristeza. Sabía lo dura que podía ser su hermana, pero no imaginaba que llegara a tanto. ¿Qué pasó después? Él comenzó a buscarme, no para comprar o vender propiedades, solo para conversar. Tomábamos café juntos, a veces almorzábamos. Me contó sobre la esposa que había perdido, sobre los hijos que sentía. Que no conocía bien, sobre cómo había pasado toda la vida construyendo un imperio, pero olvidando construir relaciones. ¿Y tú? Yo le conté sobre mi exmarido, sobre cómo había perdido la confianza en mí misma, sobre mis sueños de ser artista que se fueron muriendo poco a poco. Él me animó a volver a pintar, me inscribió en un curso, pagó todo, dijo que yo tenía talento. Tengo. Corrigió Elena con una sonrisa triste. Al menos Alberto siempre dijo que sí. Fue él quien me enseñó a creer en eso de nuevo. Afuera, pasos apresurados se acercaban. La puerta se abrió y Luis Hernández entró. Tenía 35 años. Era el menor de los 3 hermanos, alto y delgado como el padre, pero con un aire descuidado que Alberto nunca tuvo. La ropa arrugada,
la barba sin afeitar. Los ojos enrojecidos. ¿Es cierto?, preguntó jadeante. Reaccionó. ¿Cómo te enteraste? Daniela se levantó. Sofía me llamó. Dijo que había pasado algo con una serpiente. La serpiente se fue, dijo Elena. Y tuvo algunas contracciones, pero ahora todo está como antes. Luis se acercó a la cama y miró a su padre. Daniela notó que él temblaba. ¿Estás bien?, tocó el brazo de su hermano. Sí. Respondió demasiado rápido. Solo no esperaba que fuera a reaccionar. Los doctores dijeron que las probabilidades eran mínimas. Las probabilidades siguen siendo mínimas, dijo Elena. Fueron solo reflejos, pero fueron algo. Luis acercó otra silla. En 7 meses es la primera vez que pasa algo. Los tres permanecieron allí alrededor de la cama. Daniela observó a sus hermanos. Luis había dejado de hablar con su padre hacía 2 años después de una fuerte discusión por dinero. Sofía había tomado las riendas de la empresa con mano dura, alejando a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ella. Y Daniela, ella misma, se había mantenido en una posición neutral intentando reconciliar a todos, pero en el fondo sabiendo que estaba fallando. ¿Recuerdan cuando éramos pequeños?, dijo Luis de repente. Y papá nos llevaba a pescar a la finca de la abuela Verónica. Daniela sonrió. Tú siempre te caías al río. Y Sofía se enojaba porque asustaba a los peces. Yo tenía 6 años. La voz de Sofía llegó desde la puerta. Nadie se había dado cuenta de que ella estaba allí. Y tú eras fastidioso. Algunas cosas no cambian, respondió Luis, pero sin enojo. Sofía entró a la habitación lentamente. Tenía la marca roja en la cara donde Elena le había golpeado. Las dos mujeres se miraron, pero ninguna dijo nada. Los doctores van a hacer nuevos exámenes, dijo Sofía. El doctor Gómez quiere verificar si hubo algún cambio en la actividad cerebral. ¿Cuándo?, preguntó Daniela. Mañana por la mañana van a necesitar llevarlo para hacerle una nueva resonancia. Después de 7 meses, murmuró Elena, por fin van a hacer algo diferente. Estaban haciendo lo que podían. Se defendió Sofía. No es su culpa que esto haya pasado. Nadie está culpando a nadie, dijo Luis. ¿No? Sofía lo miró. Porque yo recuerdo bien cómo gritaste en la sala del director, que si papá hubiera sido llevado a un hospital privado desde el principio, nada de esto habría pasado. Estaba enojado. Y ya no lo estás. Luis no respondió. Miraba a su padre, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ojalá hubiera venido antes, dijo con voz baja. Pero cada vez que lo intentaba, yo no podía. ¿Por qué? Daniela preguntó con suavidad. Porque le dije cosas horribles. La última vez que hablamos le dije que era un padre ausente, que solo le importaba el dinero. Que prefería no tener padre a tener uno como él. Luis. Y ahora él está aquí y no puedo disculparme. No puedo decirle que no quise decir eso, que solo estaba enojado porque se había negado a prestarme dinero para abrir mi negocio. Tenía sus razones, dijo Sofía. Tu plan de negocios era ridículo. Ni siquiera leíste el plan. Luis se volvió hacia ella. Tú y papá decidieron juntos que era ridículo. Sin siquiera darme una oportunidad, porque era una idea sin futuro, era mi sueño. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. Tu sueño era abrir una tienda de discos de vinilo. Sofía cruzó los brazos. En 2024, ¿quién compra discos de vinilo hoy en día? Mucha gente. Hay un mercado en crecimiento, coleccionistas, personas que valoran la calidad del sonido. Luis, ¿querías invertir $500,000 en una tienda de discos? Y papá invirtió 2 millones en la expansión de la cadena de tiendas sin pestañear. Pero para su hijo, para mi sueño, ni siquiera había 50.000
Porque la expansión tenía sentido financiero y mi vida, mis sueños. Eso no tiene sentido. Elena levantó la mano. Por favor, paren. No es el lugar ni el momento. Pero los hermanos están en plena discusión. Ahora Daniela sintió que le empezaba un dolor de cabeza. Esa escena se repetía desde hacía meses, siempre los mismos argumentos, los mismos resentimientos siendo lanzados en la cara del otro. Ustedes no entienden, dijo Luis con la voz quebrada. Ustedes nunca van a entender, Sofía, tú siempre fuiste la favorita, la primogénita perfecta, que estudió administración solo para trabajar con el papá. Y tú, Daniela, siempre fuiste la pacificadora, la correcta. Yo era el menor, el que nunca hacía nada bien, el error. Nadie nunca te llamó error, dijo Daniela. No hacía falta decirlo. Yo lo sentía. Él miró a Alberto y lo peor es que pasé tanto tiempo enojado con él que ni siquiera me di cuenta cuando empezó a enfermarse. Tampoco me di cuenta de que estaba demasiado estresado, trabajando demasiado. Y cuando se desplomó, cuando su corazón se detuvo, no terminó la frase, no hacía falta. Todos allí sabían lo que había pasado. Alberto había tenido un colapso en la oficina solo tarde en la noche. Cuando lo encontraron la mañana siguiente ya habían pasado horas. Los médicos lograron que el corazón volviera a latir, pero el cerebro había estado sin oxígeno demasiado tiempo. Y ahora allí estaba él, en un estado que los médicos llamaban mínimamente consciente, pero que parecía más muerto que vivo. No. Fue tu culpa, dijo Elena. No. Luis la miró. ¿Sabes lo que estaba haciendo cuando tuvo el colapso? Estaba reorganizando las finanzas de la empresa. ¿Sabes por qué? Porque yo había pedido dinero prestado, no para la tienda de discos, para pagar deudas de juego. El silencio que cayó en la habitación fue pesado, denso. Sofía miró a su hermano como si estuviera viendo a un extraño. Daniela se llevó la mano a la boca. Elena simplemente cerró los ojos. No dijiste eso, Susana susurró. Porque me daba vergüenza. Luis se pasó las manos por el cabello. Había contraído deudas con personas equivocadas, personas que hacían amenazas. Y el papá se enteró. No sé cómo, pero se enteró. Y estaba intentando conseguir el dinero para sacarme de esa situación. ¿Cuánto? Preguntó Sofía con voz helada. 200,000. 200,000 pesos, casi gritó ella. Perdiste 200,000 en el juego. No, de una vez. Fue a lo largo de meses, un año. Pensaba que podía controlar lo que iba a ganar de vuelta, pero eres patético. Sofía se dio la vuelta para salir. Lo sé, dijo Luis con la voz quebrada. Sé lo que soy. Y el papá también lo sabía. Pero aún así, aún siendo esta decepción ambulante, él estaba intentando salvarme. Y el estrés de eso, la presión, fue lo que causó el colapso. Daniela se acercó a su hermano y lo abrazó. Él se derrumbó en lágrimas en sus brazos. Todo ese peso que había estado cargando durante meses finalmente liberado. Necesitas ayuda, le dijo con suavidad. Ayuda profesional. Lo sé. Empecé a hacer terapia y estoy yendo a las reuniones de anónimos, pero nada de eso trae al papá de vuelta. Él todavía está aquí. Elena se acercó y tocó el hombro de Luis. ¿Y si esos movimientos de hoy significan algo, tal vez todavía pueda volver con nosotros? Sofía se había detenido en la puerta. No se había ido. Sus hombros estaban tensos, la postura rígida, pero estaba allí. El abogado llamó hoy, dijo sin darse la vuelta. ¿Quiere programar una reunión sobre el testamento? ¿Qué testamento? Preguntó Daniela. El que el papá hizo una semana antes del colapso. Sofía se volvió. El rostro una máscara indescifrable. Aparentemente lo cambió todo. ¿Cómo que lo cambió todo? No sé los detalles. El abogado solo quiso hablar de eso en persona con todos nosotros. Presentes. Lo programó para el viernes. Elena sintió un escalofrío en la espalda.
Alberto nunca había mencionado nada sobre cambiar el testamento. Ellos hablaban de todo, o ella pensaba que hablaban. ¿De todo? ¿Él te dijo algo sobre esto? Sofía miró a Elena con esa desconfianza que nunca ocultaba. No, nada. Claro que no. Sofía soltó una risa sin gracia. Porque sería muy conveniente si tú supieras, ¿no es así, Sofía? Daniela la reprendió. ¿Qué? ¿Creen que es coincidencia? Se casa con ella, 4 años después cambia el testamento y una semana después tiene un colapso. ¿No les parece extraño? ¿Qué estás insinuando exactamente? Elena se levantó. La voz temblaba de rabia contenida. No estoy insinuando nada, solo estoy señalando los hechos. ¿Los hechos?, repitió Elena. Los hechos son que tu padre me amaba. Los hechos son que yo lo cuidaba, que pasaba tiempo con él, algo que ninguno de ustedes hacía. Los hechos son que cuando él tuvo el colapso, yo estaba en casa a 2 horas de distancia, sin siquiera saber que algo había pasado. Estabas en casa, dijo Sofía lentamente. Pero no estaba sola, ¿verdad? El rostro de Elena se enrojeció. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que tengo pruebas de que no estaba sola esa noche. El corazón de Daniela se aceleró. Miró de una a otra sintiendo que algo muy serio estaba a punto de estallar. Sofía, ¿qué hiciste?, preguntó. Hice lo que tenía que hacer. Contraté a un investigador. ¿Contrataste a un investigador? Elena estaba incrédula. ¿Para seguirme? Para proteger los intereses de la familia. ¿Qué familia? Elena dio un paso hacia Sofía. Esta familia que se está despedazando, esta familia que solo se preocupa por el dinero. No cambies de tema. ¿Quién estaba contigo esa noche? Mi hermana, prácticamente, gritó Elena. Mi hermana Julia estaba conmigo. Acababa de perder su trabajo y estaba pasando unos días en mi casa. ¿Quieres que te dé su número para que lo confirmes? Sofía pareció vacilar por un momento, pero recuperó la compostura rápidamente. Tu hermana, qué conveniente. Conveniente. Elena temblaba. Ahora sabes cuál es tu problema, Sofía. ¿Crees que todos son como tú? Que todos siempre están calculando, siempre pensando en ventajas. Pero hay gente en este mundo que simplemente ama sin esperar nada a cambio. Nadie ama sin esperar nada a cambio. Yo amo. Elena miró a Alberto en la cama. Amo a ese hombre de una manera que tú nunca entenderás. Y no es por el dinero, no es por la posición social, es porque él me hizo sentir viva de nuevo. Me hizo creer que valía algo. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Daniela se acercó y la abrazó. Luis todavía estaba sentado con la cabeza entre las manos. Sofía permaneció donde estaba, pero algo en su expresión había cambiado. ¿Ser investigador dijo algo más?, preguntó Luis con voz cansada. Sofía dudó. Dijo que papá había hecho retiros grandes en efectivo en las semanas antes del colapso. Casi 300,000 pesos en 3 retiros separados. 300,000, Daniela miró a Luis. Más que tus deudas. Mucho más, coincidió Luis. ¿A dónde fue ese dinero?, preguntó Elena. Esa es la cuestión. Nadie sabe. No aparece en los registros de la empresa. No fue depositado en ninguna cuenta conocida, simplemente desapareció. El misterio flotaba en el aire como una nube. ¿Pesar? Alberto, inmóvil en la cama, guardaba secretos a los que nadie podía acceder. Y cuanto más intentaban entender lo que había pasado, más preguntas surgían. La puerta se abrió de nuevo y la enfermera Susana entró con una bandeja de medicamentos. Voy a tener que pedirles que salgan por unos minutos, dijo. Necesito hacer los procedimientos de rutina. De mala gana los 4 salieron de la habitación. En el pasillo se dispersaron. Sofía se dirigió hacia la máquina de café. Luis se recostó contra la pared con los ojos cerrados.
Daniela y Elena se quedaron cerca de la puerta en silencio. ¿Realmente lo amas, verdad?, preguntó Daniela en voz baja. Elena solo asintió con la cabeza. Entonces, ¿por qué peleaban tanto? Elena pareció sorprendida con la pregunta. ¿Quién dijo que nos peleábamos? Lo escuché. Algunas veces cuando llamaba a papá los oía discutir al fondo. Elena suspiró. Alberto tenía algunas ideas sobre mi carrera artística que no compartía. Quería que vendiera mis pinturas, que hiciera exposiciones, pero yo no me sentía lista. No creía que fuera lo suficientemente buena y él sí lo creía. Él pensaba muchas cosas de mí que yo no pensaba. De mí misma. Elena sonrió tristemente. Decía que no me valoraba lo suficiente, que desperdiciaba mi talento, pero yo tenía miedo. Miedo al rechazo, a no ser lo bastante buena, a demostrar que todas esas personas que decían que yo solo era una cazafortunas tenían razón. Tú no eres una cazafortunas. No. Elena miró a Daniela. Entonces, ¿por qué me siento como una? ¿Por qué cada vez que alguien me mira veo juicio en sus ojos? Porque estás acostumbrada a que te juzguen. Tu exmarido lo hacía, ¿verdad? Elena no respondió, pero no hacía falta. La respuesta estaba escrita en su rostro. Sofía volvió con 2 tazas de café y le ofreció una a Daniela. No le ofreció a Elena, pero tampoco hizo ningún comentario malicioso. Era un progreso, por pequeño que fuera. El doctor Gómez dijo que pasará por aquí en un momento, informó Sofía. ¿Quiere hablar con nosotras sobre los próximos pasos? ¿Qué próximos pasos? Luis se había acercado. No sé. No dio detalles. Esperaron en silencio. El pasillo del hospital era típico. Con ese olor a desinfectante y comida de hospital mezclados. La gente pasaba apresurada. Las familias esperaban en las salas de espera. Los bebés lloraban en la maternidad del piso de arriba. La vida sucedía en todos los rincones. Mientras que allí, en esa habitación, Alberto permanecía suspendido entre 2 mundos. Cuando el doctor Gómez finalmente apareció, venía acompañado del doctor Enrique, el veterinario. Los dos intercambiaron algunas palabras antes de acercarse a la familia. Bueno, sé que ha sido un día inusual, comenzó el doctor Gómez. Era joven. Debía tener unos 35 años con un rostro serio, pero amable. Y sé que la presencia de la serpiente causó cierta alarma. Cierta alarma, repitió Sofía Sec, es una forma de describirlo. Pero el hecho es que hubo una reacción medible, documentada. Los signos vitales del señor Hernández mejoraron momentáneamente y hubo movimientos involuntarios claros. Involuntarios. Elena se aferró a la palabra. Entonces, no significa que esté consciente. No necesariamente. Pueden haber sido solo reflejos del sistema nervioso reaccionando a un estímulo inesperado. Pero hizo una pausa. También podría significar que hay más actividad neuronal de lo que mostraban nuestros exámenes anteriores. ¿Y ahora?, preguntó Daniela, ahora vamos a hacer nuevos exámenes más detallados y he estado hablando con el doctor Enrique aquí sobre la posibilidad de introducir algunas sesiones de terapia animal. Nada invasivo, solo la presencia de animales en la habitación, ver si hay otras reacciones. Más serpientes. Luis no parecía muy entusiasmado con la idea. No necesariamente serpientes, sonrió el doctor. Enrique. Tenemos un perro terapeuta muy dócil, algunos gatos, hasta un conejo. La idea es usar diferentes estímulos para intentar despertar respuestas. Sofía estaba a punto de protestar cuando una mujer apareció en el pasillo. Era mayor, debía tener unos 70 años, delgada. Con cabello canoso, recogido en un moño. Vestía ropa sencilla, pero elegante y tenía una postura erguida que transmitía autoridad. Verónica. Daniela fue a su encuentro. Verónica Hernández, hermana de Alberto, abrazó con fuerza a su sobrina. Tenía los mismos ojos que su hermano, ese tono de azul grisáceo que todos los Hernández tenían. Vine tan pronto como me enteré, dijo.
Sofía me llamó. ¿Cómo está el tráfico desde Cuernavaca?, preguntó Daniela. Horrible, como siempre. Me tomó 3 horas. Verónica miró a su alrededor. ¿Dónde está mi hermano? En la habitación. La enfermera está realizando los procedimientos. Verónica le hizo una señal con la cabeza a Elena. Las dos no eran cercanas, pero tampoco eran enemigas. Verónica había sido una de las pocas que no había juzgado abiertamente el matrimonio de Alberto. «¿Oí que hubo una serpiente involucrada?», preguntó ella. «Es una larga historia», dijo Luis. «Tengo tiempo». Mientras los hermanos le contaban a Verónica lo que había sucedido, la enfermera Susana salió de la habitación e indicó que podían regresar. Verónica entró primero con esa determinación que era característica de la familia Hernández. Cuando vio a su hermano, su rostro se contrajo. Verónica había hablado con Alberto por teléfono una semana antes del colapso. Había sido una conversación extraña donde él parecía querer decir algo. Pero nunca llegaba al punto. Ahora se preguntaba si él había presentido que algo iba a suceder. «Alberto», dijo tomando su mano. «¿Qué lío has armado ahora?» No hubo respuesta, como era de esperar. Pero Verónica se quedó allí sosteniendo la mano de su hermano, sus ojos recorriendo su rostro como si buscara señales de vida. «Él va a volver», dijo con una certeza que nadie más tenía. «Alberto es demasiado terco para rendirse». Sofía miró a su tía con escepticismo, pero no dijo nada. Luis había vuelto a la silla luciendo exhausto. Daniela estaba al lado de Elena, que parecía más pequeña, de alguna manera más vulnerable. «Verónica», dijo Sofía, «¿sabías que papá había cambiado el testamento?» La pregunta tomó a todos por sorpresa. Verónica se giró lentamente. «Lo sabía». «¿Y no creíste que debías decírnoslo?» «No era mi información para compartir», respondió Verónica con calma. «Alberto me lo contó en confianza». «¿De qué trataba el cambio?» Verónica dudó. Miró a Alberto como si esperara que él despertara y la liberara de esa responsabilidad. Cuando no lo hizo, suspiró. Dejó la mitad de la fortuna para crear una fundación. ¿Una fundación? Sofía estaba incrédula. ¿Qué tipo de fundación? Una fundación de apoyo a artistas emergentes, principalmente mujeres que por alguna razón tuvieron que abandonar sus sueños artísticos. Todas las miradas se volvieron hacia Elena, que había palidecido. «Yo no lo sabía», susurró. «Lo juro, no lo sabía». «Él estaba haciendo esto por ti», dijo Verónica, «porque no creías en ti misma. Lo suficiente para seguir tu arte. Quería crear algo que pudiera ayudar a otras mujeres como tú». «¿Y la otra mitad?», preguntó Luis, «se dividiría equitativamente entre ustedes 3, pero con condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Sofía con la voz tensa. «Que trabajen juntos en la empresa durante al menos 5 años. Si hubiera alguna pelea, si alguien se fuera antes de eso, la parte de esa persona también iría a la fundación». «Nos estaba obligando a trabajar juntos», dijo Sofía más para sí misma que para los demás. «Estaba intentando unir a la familia», corrigió Verónica. «Me dijo que había pasado tanto tiempo construyendo un negocio que había olvidado construir una familia y quería corregir eso». «¿Pero por qué no nos dijo nada?», preguntó Daniela. «Porque sabía cómo reaccionarían. Sabía que habría peleas, discusiones. Quería tiempo para preparar el terreno, para tal vez hablar con cada uno individualmente antes de hacerlo todo oficial». «Pero no tuvo tiempo», completó Luis. «No». Verónica asintió con tristeza. «No tuvo tiempo». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones conflictivas. Sofía estaba procesando la información, intentando entender cómo eso afectaba sus planes para la empresa. Luis parecía aliviado de alguna manera, como si eso mostrara que su padre todavía creía en él. A pesar de todo, Daniela solo parecía triste y Elena parecía a punto de desmoronarse. «Yo no pedí esto», dijo. «Nunca le pedí que hiciera esto». «Lo sé», dijo Verónica, «pero era importante para él. Me dijo que tenías un talento verdadero, que tus pinturas lo conmovían de una
Manera que pocas cosas en la vida lo habían logrado. Y quería que otras mujeres tuvieran la oportunidad que tú no tuviste. Yo tuve una oportunidad, simplemente tenía demasiado miedo de aprovecharla. Y no era de extrañar después de todo lo que pasaste. Elena miró a Verónica sorprendida. Él me contó sobre tu exmarido, sobre cómo te menospreciaba, sobre cómo destruyó tu confianza. Alberto se enfureció cuando se enteró. Hasta quiso demandar al hombre, pero tú lo convenciste de no hacer nada porque solo quería dejar eso atrás. Pero no lo dejaste, ¿verdad?, dijo Verónica. Suavemente. Todavía cargas con las cicatrices. Alberto veía eso y quería ayudar. La puerta se abrió. Y Rafael entró. Era el nieto mayor, hijo de Sofía. Tenía 17 años, alto y delgado. Con el rostro del abuelo, pero la expresión más suave. Se detuvo al ver tanta gente en la habitación. Disculpen. Mamá me mandó un mensaje sobre lo que pasó. Estaba en la escuela. ¿Está todo bien? Sofía se acercó a su hijo. Tu abuelo tuvo una reacción hoy. ¿Una reacción? Despertó. No exactamente, pero se movió. Fue la primera vez en 7 meses. Rafael se acercó a la cama. Venía a visitar a su abuelo casi todos los días después de la escuela. A veces se quedaba solo sentado ahí haciendo tarea o usando el celular. Otras veces platicaba con Alberto contándole sobre su día, sobre sus preocupaciones, sobre sus sueños. Hola, abuelo, dijo en voz baja tocando la mano de su abuelo. Todos aquí diciendo que te moviste apuesto a que estabas cansado de estar quieto tanto tiempo, ¿eh? Fue sutil, tan sutil, que casi nadie lo vio. Pero Verónica lo vio. Los dedos de Alberto, esos dedos que habían estado inertes por tanto tiempo, se contrajeron levemente al tacto de su nieto. Se movió, dijo ella. Acaba de moverse otra vez. Todos se acercaron a la cama. Rafael todavía sostenía la mano de su abuelo con los ojos muy abiertos. Lo sentí, dijo. Sentí que apretó mi mano. El doctor Gómez, que todavía estaba en la habitación, se acercó rápidamente y revisó los monitores. Su frecuencia cardíaca subió otra vez, no mucho, pero lo suficiente para ser significativo. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía. Significa que tal vez reconoce a las personas, reconoce voces familiares. Es posible que esté más consciente de lo que pensábamos. ¿Entonces, puede oírnos?, preguntó Rafael. Es posible. No podemos estar seguros, pero es posible. Rafael miró a su abuelo con los ojos brillantes. Abuelo, si puedes oírme, aprieta mi mano otra vez. Todos contuvieron la respiración, los segundos se alargaron y entonces lentamente los dedos de Alberto se movieron. No fue un apretón fuerte, pero fue intencional. Fue una respuesta. Daniela comenzó a llorar. Luis se acercó a la cama incrédulo. Sofía tenía la mano en la boca tratando de controlar las emociones. Elena se había sentado en la silla. Las piernas ya no la sostenían. Alberto llamó. Alberto. ¿Estás ahí? Otra contracción de los dedos más fuerte esta vez. Dios mío, susurró Sofía. Está respondiendo. El doctor Gómez revisaba frenéticamente los aparatos tomando notas. ¿El doctor? Enrique había entrado en la habitación al oír la conmoción. Esto es extraordinario, dijo el doctor Gómez. En todos mis años de medicina nunca había visto a un paciente en coma responder así. Técnicamente no está en coma, corrigió el doctor Enrique. Es un estado mínimamente consciente, pero generalmente los pacientes en este estado no responden a comandos directos. Pero él está respondiendo. Dijo Rafael con una enorme sonrisa en el rostro. Estás ahí, ¿verdad, abuelo? Estás luchando por volver. Otra contracción de los dedos. Verónica se acercó al otro lado de la cama. Alberto, soy yo. Verónica, tu hermana. ¿Recuerdas cuando éramos niños y te caíste de ese árbol en el patio? Nuestra madre se desesperó, pero tú te levantaste y dijiste que estabas bien. Siempre fuiste tan terco así.
Nunca se había dado por vencido. Alberto movió la cabeza. Fue solo una leve inclinación, pero fue movimiento. Movimiento intencional. El doctor Gómez estaba atónito. Voy a llamar al equipo de neurología. Necesitamos hacerle estudios completos ahora mismo. Salió apresurado. La enfermera Susana sonreía con lágrimas en los ojos. En todos esos años trabajando en esa área, había visto pocos milagros. Pero eso parecía ser uno. Alberto Elena se acercó tomándole la otra mano. Estoy aquí. No me iré a ningún lado. Me quedaré a tu lado sin importar cuánto tiempo tome. Los ojos de Alberto se movieron bajo sus párpados cerrados. Intentaba abrirlos. Todos podían ver el esfuerzo. Tranquilo, papá, dijo Daniela. No te esfuerces, tienes todo el tiempo del mundo. Pero Alberto seguía. Intentandito y lentamente, muy lentamente, sus párpados comenzaron a abrirse. Lo que todos vieron era desconcertante. Sus ojos estaban abiertos, pero sin enfoque. Miraba al techo parpadeando. Lentamente, como si estuviera tratando de recordar cómo hacerlo. Alberto, llamó Elena colocándose en su campo de visión. Mírame, ¿puedes verme? Sus ojos se movieron. Lentamente encontraron su rostro y entonces, para sorpresa de todos, una lágrima rodó por su mejilla. Está llorando, dijo Luis con la voz quebrada. Nos ve, dijo Sofía, sus propias lágrimas cayendo ahora. Papá, ¿nos ves? Alberto intentó mover la cabeza de nuevo. Sus labios se movieron tratando de formar palabras que no salían. No intentes hablar todavía, dijo Verónica. Estás débil, pero has vuelto. De alguna manera has vuelto con nosotros. El equipo de neurología llegó corriendo, liderado por el doctor Sánchez, un hombre de mediana edad con una reputación impecable. Examinó rápidamente a Alberto haciendo pruebas de reflejos, revisando las reacciones pupilares. Esto es extraordinario, dijo. Necesitamos llevarlo urgentemente a una resonancia, pero por lo que veo ha habido una mejora neurológica significativa. ¿Causada por qué?, preguntó Sofía. Imposible decirlo en este momento. A veces el cerebro se recupera de maneras que no comprendemos del todo. Pudo ser el estímulo de la BOA, pudo ser la acumulación de pequeñas mejoras que no detectamos antes. O quizás solo fue suerte. No fue suerte, dijo Rafael. Fue el abuelo luchando. Él nunca se rinde. El doctor Sánchez sonrió. Bueno, sea lo que sea, vamos a aprovecharlo. Pero necesito pedirles a todos que salgan ahora. Vamos a prepararlo para los estudios. A regañadientes, todos salieron de la habitación. En el pasillo se miraron como si acabaran de presenciar algo imposible. Abrió los ojos, dijo Daniela, todavía asimilándolo. Después de 7 meses, abrió los ojos. Y nos reconoció, agregó Luis. ¿Vieron las lágrimas? Elena se secó sus propios ojos. Estaba emocionado. Sabía que estábamos ahí. Sofía estaba callada mirando al suelo. Cuando finalmente alzó la vista, había algo diferente en su rostro. La dureza había dado paso a algo más suave, más vulnerable. Pensé que lo había perdido, dijo en voz baja. Cuando sucedió, cuando me llamaron para decirme que había tenido un colapso. Pensé que era el fin y pasé estos 7 meses preparándome para despedirme. Pero ahora no tienes que hacerlo, dijo Daniela abrazando a su hermana. ¿Y si no se recupera del todo, y si esto es lo máximo? ¿Qué logramos? Entonces disfrutaremos cada momento que tengamos con él, dijo Verónica. Hace 7 meses creímos que nunca volveríamos a verlo abrir los ojos. Y ahora, miren, si esto es todo lo que conseguimos, ya es más de lo que esperábamos tener. Rafael estaba recostado contra la pared con el celular en la mano. Había grabado un vídeo corto de su abuelo, apretándole la mano. No lo publicaría en ningún lado. Era solo para él una prueba de que ese momento había sucedido. El abuelo siempre decía que yo debería estudiar medicina, comentó.
Decía que yo tenía la paciencia necesaria, la compasión, pero yo nunca quise. Me parecía muy difícil, mucho tiempo de estudio. ¿Y ahora?, preguntó Sofía. Ahora estoy pensando que tal vez él tenía razón. Ver a los doctores trabajando. Ver cómo ayudaron al abuelo. Tiene sentido, ¿sabes? Sofía sonrió. Una expresión genuina que se había vuelto rara en los últimos meses. Tu abuelo estaría orgulloso. Las horas siguientes fueron una mezcla de espera ansiosa y esperanza cautelosa. Alberto fue llevado a hacer varios estudios. La resonancia mostró que milagrosamente había actividad cerebral significativa en áreas que antes parecían inactivas. Los doctores no podían explicarlo completamente, pero la mejoría era innegable. Cuando regresó a la habitación, estaba despierto. Aún no podía hablar y sus movimientos eran limitados, pero sus ojos seguían a las personas, respondían a estímulos. Era como si estuviera luchando para salir de un pozo profundo y finalmente había logrado ver la luz en la cima. La noticia se extendió rápidamente por el hospital. La boa que había causado tanto pánico por la mañana era ahora el tema de conversaciones admiradas. El doctor Enrique estaba siendo bombardeado con preguntas sobre terapia animal, sobre cómo un susto podría haber causado tal reacción. No fue solo el susto, explicaba pacientemente, fue el choque de lo inesperado. Su cerebro estaba en un estado de letargo y de repente fue bombardeado con adrenalina, miedo, estímulos intensos. De alguna manera, eso lo despertó. Es como cuando le echas agua fría a alguien que está dormido. Pero no era solo eso, todos lo sabían. Había algo más, alguna combinación de factores que los doctores no podían descifrar completamente. El amor de la familia, la presencia de Rafael, las palabras de Verónica sobre no rendirse, nadie lo sabía con certeza. Esa noche la familia se turnó para estar con Alberto. Se mantenía despierto por periodos cortos antes de sumergirse nuevamente en el sueño. Pero incluso durmiendo era diferente. Ya no era aquel estado de coma, era un sueño normal. Sus ojos se movían bajo los párpados soñando. ¿Con qué crees que estás soñando?, Rafael le preguntó a Daniela mientras los dos hacían el turno nocturno. No sé. Ojalá cosas buenas. ¿Crees que soñaba cuando estaba en coma? Los doctores dicen que no, que el cerebro estaba demasiado quieto para soñar. Pero ahora quizás sueñe. Rafael observó a su abuelo dormir. ¿Sabes? Yo platicaba con él todos los días, aunque creían que no podía escucharme. Le contaba sobre la escuela, sobre mis amigos. Sobre la chica que me gusta, pero nunca tuve el valor de hablarle. Y ahora que realmente puede escucharte, ahora tengo miedo, admitió Rafael. Porque si mejora va a querer saber sobre esa chica. Va a hacer que le hable. Daniela rió bajito. Probablemente, pero en el fondo quieres hablarle, ¿no? Sí, pero da miedo. Las mejores cosas generalmente lo dan. Guardaron silencio por un momento, escuchando los sonidos del hospital nocturno. Todo más calmado, más silencioso, solo el ocasional pitido de los monitores, pasos lejanos en el pasillo. Tía Daniela, dijo Rafael, ¿crees que él abuelo se recuperará completamente? No sé, Rafael, los doctores no pueden prometer nada, pero luchó para volver hasta aquí. Eso tiene que significar algo. ¿Crees que volvió por nosotros? Porque quería estar con la familia. Creo que nunca realmente nos dejó, solo estaba atrapado tratando de encontrar el camino de regreso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando, en los días que siguieron, Alberto siguió mejorando despacio. Muy despacio, pero cada día traía pequeños avances. Un movimiento de dedo se convertía en un movimiento de mano. Un intento de hablar se volvía un susurro ronco. Era como ver a alguien renacer. Aprendiendo todo de nuevo. La fisioterapeuta, una mujer llamada Diana, comenzó a trabajar con él 3 veces al día.
Ejercicios sencillos al principio, solo intentando que los músculos recordaran cómo funcionaban. Alberto se frustraba con facilidad. Daniela podía ver en sus ojos la irritación de tener un cerebro que sabía lo que quería hacer, pero un cuerpo que no obedecía. Tranquilo, papá. Le decía siempre. Tienes tiempo, no tienes que hacerlo todo de una vez. Pero Alberto era terco, siempre lo había sido, y ahora que había vuelto, no quería desperdiciar ni un segundo. Una semana después del incidente de la serpiente, logró decir su primera palabra. Fue agua. Salió en un susurro áspero, casi inaudible, pero era una palabra. Elena, que estaba en la habitación. Comenzó a llorar. Agua, repitió. ¿Quieres agua? Alberto asintió con la cabeza. El movimiento aún era rígido, pero era un asentimiento. Ella sostuvo el vaso con popote y lo ayudó a beber. Ver a Alberto haciendo algo tan simple, tan humano, le partió y remendó el corazón al mismo tiempo. ¿Más? Preguntó. No, respondió. Otra palabra más clara esta vez. Alberto. Elena se sentó al borde de la cama. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Él la miró con confusión en los ojos. Sí, meses, dijo ella con suavidad. Has estado aquí 7 meses. La expresión en su rostro cambió con conmoción. Incredulidad, dolor. Intentó hablar, pero las palabras no llegaban. Está bien, Elena. Le tomó la mano. ¿Estás aquí ahora? Eso es lo que importa. Familia, logró decir. La familia está bien. Todos ellos. Sofía, Daniela, Luis, vienen todos los días y Rafael, tu nieto, prácticamente vive aquí. Rafael, repitió Alberto y había cariño en ese nombre. Ha estado a tu lado todos estos meses. Te hablaba, hacía sus tareas aquí. Nunca se rindió contigo. Una lágrima rodó por el rostro de Alberto. Elena la secó con delicadeza. ¿Qué recuerdas?, preguntó. ¿De lo que pasó? Alberto cerró los ojos, intentando acceder a recuerdos que parecían envueltos en niebla. Oficina, dijo, dolor en el pecho. Tuviste un colapso. Tu corazón se detuvo unos minutos. Los médicos lograron reanimarte. Pero has estado en un estado mínimamente consciente desde entonces. 7 meses, repitió procesando la información. 7 meses, pero volviste. De alguna manera encontraste el camino de regreso. Serpiente. Dijo de repente, y había casi una risa en su voz. Sí, Elena también rió. Fue una serpiente. Una serpiente de la terapia animal que entró en tu habitación. Asustó a todos, pero de alguna manera alguna manera te despertó. Lupita susurró. ¿Recuerdas? ¿Sueño? Soñé con serpiente. Elena se estremeció. Había soñado con la serpiente antes de que apareciera. ¿O era solo un recuerdo confuso? ¿Puedes contárselo a los médicos? Querrán saber todo lo que recuerdes. Alberto asintió. Estaba cansado. Ella podía verlo, pero había determinación en él. La misma determinación que había construido. Un imperio que había superado obstáculos que habrían derrotado a hombres menores. En los días siguientes, Alberto comenzó a hablar más. Frases cortas al principio, luego más largas. Su memoria tenía lagunas. Había cosas que recordaba perfectamente y otras que parecían haber desaparecido por completo. No recordaba haber cambiado el testamento, por ejemplo. Cuando Verónica lo mencionó, él se mostró confundido. ¿Fundación?, preguntó. Sí, creaste una fundación para artistas, principalmente mujeres. Él miró a Elena, que estaba sentada junto a la cama como siempre. Para ti. Dijo Alberto, yo no necesito, no se trata de que lo necesites, se trata de que lo mereces. Las palabras, dichas con tanto esfuerzo, pero con tanta convicción, hicieron que Elena se derrumbara en lágrimas. No merezco nada de esto. No te merezco a ti. Mereces todo, insistió. Y más.
Sofía, que estaba en la puerta, observó la escena en silencio. Había pasado años juzgando a Elena, asumiendo lo peor de sus intenciones. Pero al verlos juntos ahora, al ver el amor genuino entre ellos, ella comenzaba a cuestionar sus propios prejuicios. Papá entró a la habitación. ¿Cómo se siente? Cansado, pero vivo. Sí. Se acercó a la cama. Muy vivo, Sofía. Él extendió su mano temblorosa hacia ella. Lo siento. ¿Por qué? Por todo. Por no haber sido un buen padre. Papá, no. Déjame hablar. Lo interrumpió. Difícil hablar. Necesito decirlo. Sofía tomó su mano sintiendo lo débil que estaba, como sus dedos apenas podían apretar los de ella. Pasé tanto tiempo construyéndola. ¿Empresa? Olvidé construir familia, hizo lo mejor que pudo. No podría haber hecho más. Podría haber estado presente en las fiestas, en las graduaciones, en las noches en que ustedes me necesitaban. Usted estaba trabajando, construyendo algo para nosotros, pero ustedes no necesitaban cosas, necesitaban un padre. Sofía sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. No lloraba fácilmente. Había aprendido a ser dura, a ocultar emociones. Pero ahora, escuchando esas palabras que había esperado toda la vida oír, las barreras se derrumbaban. Quería ser igual a usted, admitió. Fuerte. Decidida, exitosa. Así que copié todo, la forma de trabajar, de hablar, hasta de caminar. Pero en el proceso creo que olvidé quién era realmente. Eres increíble, dijo Alberto. Fuerte, inteligente. Pero no necesitas ser dura, no necesitas esconderte. ¿Cómo me detengo? Pasé tanto tiempo siendo esta persona que ya no sé cómo ser otra. Empieza. Siendo honesta contigo misma, con los demás. Y si no sé quién soy sin esta armadura, descúbrelo. Sonrió débilmente. Tiempo para descubrirlo. Sofía se secó los ojos intentando recuperar la compostura. El abogado quiere reprogramar la reunión. Sobre el testamento. Ahora que está mejor. El testamento puede esperar. La familia no puede, pero necesitamos resolver los asuntos legales. La empresa necesita una dirección clara. Sofía apretó su mano con la poca fuerza que tenía. La empresa va a estar ahí, pero este momento no vuelve. Ella entendió lo que él decía. Durante 7 meses se había aferrado a la empresa como una tabla de salvación. Era algo que podía controlar cuando todo lo demás se desmoronaba, pero ahora con su padre de vuelta realmente aún necesitaba ese ancla. Luis entró a la habitación cargando una bolsa. Les traje la cena, dijo. Sándwiches de la cafetería que le gustan a papá. Gracias. Sofía tomó la bolsa. Alberto miró a su hijo menor. Había tanto que quería decir, tanto que necesitaba hablarse. Entre ellos, pero las palabras eran difíciles. El cansancio lo embargaba. Luis lo llamó. Sí, papá. Las deudas están pagadas. Luis se sonrojó. Sí, yo encontré una forma. Vendí mi coche. Algunas pertenencias y estoy pagando en cuotas. No tenías que hacerlo. Sé que iba a hacerlo, pero necesitaba hacerlo solo. Necesitaba asumir la responsabilidad de mis decisiones. Alberto asintió con aprobación clara en sus ojos. ¿Estás yendo a las reuniones? Todos los días y yendo a terapia 3 veces por semana. Estoy intentando, papá. Es todo lo que puedo pedir. Luis se acercó a la cama vacilante. Le dije cosas horribles. La última vez que hablamos yo. Lo recuerdo. Lo interrumpió Alberto. Y tenías razón. En muchas cosas tenías razón. No estaba enojado. Hablaba por rencor. Usted no era un padre ausente. Estaba trabajando para darnos lo mejor. Pero el trabajo no es presencia. El dinero no es amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Simples, pero profundas.
Luis sintió algo desatarse dentro de él, un nudo que cargaba desde hacía años. Te perdono, dijo, por lo que sea que creas que hiciste mal. Te perdono y yo te perdono a ti, respondió Alberto. Por el juego, por las deudas, por las palabras. Te perdono. Los dos hombres se miraron con lágrimas no derramadas brillando en ambos ojos. Era un momento de sanación. De reconciliación que había tardado demasiado en llegar. Daniela entró con Rafael, los dos riéndose de algo. Mira quién está aquí, anunció ella. Tu nieto favorito. Único nieto. Corrigió Rafael acercándose al abuelo. ¿Cómo se siente hoy, abuelo? Mejor al verte, Rafael. Sonrió esa sonrisa amplia y sincera de la juventud. Traje mi guitarra. Pensé que quizá quisiera escuchar algo. ¿Tú? Alberto pareció sorprendido. Sí, toco. Empecé hace unos meses. Mamá dijo que usted solía tocar cuando era joven. Solía tocar guitarra y un poco de piano. ¿Puedo tocar una canción? Alberto asintió. Rafael sacó la guitarra de la funda y se acomodó en una silla. Aún no era un virtuoso, pero tocaba con corazón. La música que eligió era suave, melódica, una canción antigua. Que Alberto reconoció. Mi mamá solía cantar esta, dijo cuando Rafael terminó. La abuela Verónica me la enseñó. Dijo que era la canción favorita de la bisabuela. Alberto miró a su hermana que había entrado en silencio durante la música. ¿Te acuerdas?, preguntó Verónica. Me acuerdo, ella cantaba mientras cocinaba. Todos los domingos hacía aquel almuerzo enorme y cantaba esta canción sin parar. Y nosotros nos quejábamos. Alberto sonrió al recordar. Decíamos que ella desafinaba, pero sí lo hacía. Verónica se rió completamente desafinada, pero a ella no le importaba. Era feliz. Lo era hasta el final. Los hermanos compartieron un momento de silencio recordando a la madre que habían perdido hace tantos años. Alberto había heredado su determinación, su terquedad. Verónica había heredado su alegría, su capacidad de encontrar belleza en las cosas simples. Verónica, dijo Alberto, ¿por qué tú no te casaste? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Verónica guardó silencio por un momento. Casi me caso una vez. ¿Te acuerdas? El profesor. El profesor Pablo. Pero él quería que dejara mi carrera, que fuera solo esposa y yo no podía hacer eso. Tú elegiste a ti misma. Elegí y nunca me arrepentí. Tuve una vida plena, rica en experiencias. Viajé, pinté, escribí, amé, aunque no se convirtiera en matrimonio. Viví en mis propios términos. Envidio eso, admitió Alberto. Siempre hice lo que se esperaba. Me casé, tuve hijos, construí una empresa, pero nunca me detuve para preguntarme si era lo que yo quería. Y lo era. Alberto pensó antes de responder. ¿Partes? Sí. Amé a mi primera esposa, amo a mis hijos, pero la empresa creo que la construí porque pensé que era lo que un hombre debía hacer, probar su valor. ¿Y lo probaste? Probé que podía hacer dinero, pero perdí tiempo con la familia. Perdí momentos que no vuelven. Pero estás aquí ahora, dijo Elena. Tienes más momentos por delante. Si me recupero, te vas a recuperar. Dijo con convicción. No pasaste por todo esto para rendirte ahora. Alberto miró alrededor de la habitación. Su familia toda reunida. Sofía con su armadura empezando a agrietarse. Luis intentando ser mejor. Daniela, siempre la mediadora. Rafael con su guitarra y su sonrisa, Elena con su amor incondicional y Verónica, su hermana, que había vivido la vida que él siempre tuvo miedo de vivir. Cuando salga de aquí, dijo lentamente, quiero hacerlo. Diferente. Diferente. ¿Cómo? Preguntó Sofía. Menos trabajo, más familia, menos prisa, más presencia. La empresa te necesita. La empresa te tiene. A ti y a Daniela y hasta a Luis, si él quiere.
Luis miró sorprendido. Yo no sé nada del negocio. Entonces aprende. Eres listo y tienes ideas diferentes. La empresa necesita sangre nueva. Pero mi tienda de discos puedes tener las dos cosas. Trabaja medio tiempo en la empresa, medio tiempo en tu sueño. Luis no supo qué decir. Durante tanto tiempo había pensado que su padre nunca lo tomaría en serio, nunca le daría una oportunidad, que ahora ahí estaba la oportunidad que siempre había querido. Voy a decepcionarte, dijo honestamente. Probablemente Alberto concordó varias veces. Pero voy a perdonarte porque la familia perdona. Las semanas que siguieron trajeron más avances. Alberto lograba sentarse en la cama ahora con ayuda. Podía sostener una taza, aunque todavía temblaba. ¿Mucho? Las frases se volvían más largas, más claras. La frustración persistía cuando su cuerpo no obedecía, pero estaba aprendiendo a tener paciencia. La terapia animal fue oficialmente introducida. Lupita, la boa, volvió algunas veces, siempre supervisada. Alberto reaccionó positivamente, aunque las primeras visitas todavía lo ponían nervioso. El doctor Enrique también trajo un perro llamado Trueno, un golden retriever, viejo y tranquilo que simplemente se acostaba al lado de la cama de Alberto. Algo en el calor del animal, en la respiración rítmica, calmaba a Alberto de formas que los medicamentos no lograban. Siempre quise un perro, le confesó a Elena un día mientras acariciaba a Trueno. Cuando era niño, pero mi padre decía que eran gastos innecesarios. ¿Y cuándo creciste? Cuando crecía, demasiado ocupado, siempre demasiado ocupado. Podemos tener un perro ahora cuando salgas de aquí. No te importaría, Alberto. Me encantaría. La casa está tan vacía. Un perro traería vida. Él sonrió imaginando volver a casa con un perro, imaginando una vida diferente a la que tenía antes. Más lenta, más intencional. La reunión sobre el testamento finalmente ocurrió. El abogado Dr. Martínez vino al hospital con todos los documentos. Explicó detalladamente sobre la fundación, sobre las condiciones de la herencia, sobre todo lo que Alberto había planeado. Ya recuerdo, dijo Alberto. Recuerdo firmar. Estaba pensando en Elena, en cómo ella tenía talento, pero no creía. La fundación ya existe legalmente, explicó el doctor Martínez. Fue creada una semana antes de su colapso, solo que no había sido financiada todavía. Está esperando sus próximos pasos. Quiero continuar, decidió Alberto, con la fundación, con todo. ¿Y las condiciones sobre la herencia? Preguntó Sofía. Sobre trabajar juntos siguen vigentes. Si ustedes quieren aceptar. Los tres hijos se miraron. Trabajar juntos no sería fácil. Tenían años de resentimientos. Diferencias fundamentales sobre cómo debían hacerse las cosas, pero también tenían algo que no tenían antes. La oportunidad de hacerlo diferente. Acepto, dijo Daniela. Siempre quise trabajar en la empresa, de verdad, no solo entre bastidores. Yo también acepto. Luis sorprendió a todos con la condición de que pueda perseguir mi tienda de discos también. De acuerdo, dijo Sofía. Y yo acepto, pero voy a necesitar ayuda. No puedo hacer todo sola. No deberías tener que hacerlo, dijo Alberto. Es por eso que es una familia, se apoyan, trabajan juntos. El doctor Martínez sonrió. Entonces está decidido. Voy a preparar los papeles para que firmen. La fundación tendrá una reunión inaugural dentro de un mes. Necesitamos elegir una junta directiva. Elena debe estar en la junta. Dijo Alberto. Alberto, yo no tienes que estar. Es tu fundación tanto como mía, pero no sé nada sobre administrar una fundación. Aprende, así como Luis va a aprender sobre la empresa. Elena miró alrededor de la habitación a todos los rostros mirándola. Durante tanto tiempo se había sentido una intrusa en esa familia. La segunda esposa, la casa Fortunas, la que no pertenecía. Pero ahora, viendo aceptación donde antes solo había sospecha, algo dentro de ella comenzó a sanar. Está bien, aceptó. Lo intentaré.
Las semanas se convirtieron en un mes. Alberto progresaba cada día. Lograba caminar pequeñas distancias con andadera. Podía vestirse solo, aunque le tomaba mucho tiempo. Las palabras venían más fácilmente ahora, aunque todavía se cansaba. Después de conversaciones largas, los médicos estaban maravillados. El doctor Gómez escribió un artículo para una revista médica sobre el caso sobre cómo un estímulo inesperado había despertado a un paciente que parecía perdido. El doctor Enrique daba conferencias sobre terapia animal usando a Alberto como ejemplo de éxito. Pero para Alberto no se trataba de ser un caso de estudio, se trataba de tener una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando salga de aquí, le dijo a Rafael durante una visita, quiero que me enseñes a tocar la guitarra de nuevo. ¿En serio? Pero yo apenas sé tocar. Entonces, aprendemos juntos. Tal vez hasta formemos una banda. Rafael se rió. Una banda de abuelo y nieto va a ser un éxito. No necesitas ser un éxito, solo necesitas ser divertido. ¿Sabes? Rafael se puso serio. Tenía miedo de perderlo. Todos esos meses viniendo aquí, viéndolo sin responder, sin despertar, tenía miedo de que nunca más tendría una conversación de verdad con usted. Y ahora tengo miedo de no aprovechar. O sea, y si desperdicio este tiempo que ganamos, entonces no lo desperdicies. Vivamos cada día con intención. Hagamos que cada momento cuente. Es difícil. Hay tantas cosas por hacer, escuela, amigos, actividades, pero nada es más importante que las personas que amamos. Recuerda eso cuando estés demasiado ocupado. Rafael asintió, absorbiendo la lección. Era el tipo de sabiduría que solo viene con la experiencia, con casi perderlo todo. Sofía trajo papeles de la empresa una tarde, reportes financieros, decisiones que necesitaban tomarse. Alberto los revisó lentamente. Su mente aún aguda, aunque su cuerpo estuviera débil. Hiciste un buen trabajo, le dijo. Mantuviste todo funcionando. Pero no crecimos. Nos estancamos. Estancarse no es malo. A veces mantener ya es una victoria. Tú nunca habrías aceptado solo mantener. Siempre quisiste más, mejor. Y mira a dónde me llevó eso. En una cama de hospital, habiendo casi perdido todo lo que importaba. Sofía se quedó callada procesándolo. ¿Estás diciendo que debería bajar el ritmo? Estoy diciendo que deberías vivir, no solo trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por diversión? Sofía lo pensó. No podía recordarlo. Exactamente, dijo Alberto. Te estás convirtiendo en lo que yo era y no quiero eso para ti. Pero la empresa va a sobrevivir si te tomas un día libre. Va a prosperar si traes la pasión de vuelta. No puedes dar de ti misma si estás vacía. ¿Cómo hago para no estar vacía? Encuentra lo que te llene. Para mí es la familia ahora. Tiempo con ustedes, pero para ti puede ser diferente. Arte, música, viajes, amor. Sofía pensó en la última relación que tuvo. Había terminado hacía 3 años cuando su novio dijo que ella amaba más a la empresa que a él. Ella se había enfurecido en ese entonces, lo negó rotundamente, pero en el fondo sabía que él tenía razón. No sé si sé cómo hacer eso, admitió. Entonces aprende así como yo estoy aprendiendo. Nunca es tarde para cambiar. Daniela comenzó a trabajar oficialmente en la empresa, ya no entre bastidores, sino en un puesto de liderazgo real. Ella trajo ideas nuevas, perspectivas diferentes y sorprendentemente ella y Sofía trabajaban bien juntas cuando dejaban de competir y empezaban a colaborar. Tienes talento para esto, admitió Sofía un día. Para manejar a la gente les agradas. Y tú tienes talento para la estrategia, para ver el panorama general. Juntas somos buenas, juntas somos mejores que yo sola. Era difícil para Sofía admitirlo, pero era cierto. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que podía hacerlo todo sola, que había olvidado el valor de tener un compañero.
Luis comenzó poco a poco en la empresa, unas horas al día, aprendiendo lo básico. Él tenía una perspectiva diferente viendo las cosas desde fuera. Sus ideas a veces eran poco prácticas, pero a veces eran brillantes. ¿Y qué hay de la tienda de discos?, preguntó Alberto. Lo estoy planeando, haciéndolo bien esta vez. Investigación de mercado, plan de negocios sólido. Voy a empezar pequeño, ver si funciona. Y si no funciona, entonces aprendo e intento otra cosa, pero al menos lo habré intentado. Alberto sonrió. Ver a su hijo asumir responsabilidades, tomar decisiones maduras era más gratificante que cualquier éxito empresarial que hubiera tenido. Elena comenzó a pintar de nuevo, trajo sus materiales al hospital y en las tardes tranquilas pintaba mientras Alberto descansaba. Él despertaba con él. Olor a pintura, con la visión de ella concentrada en su arte y sentía paz. Realmente tienes talento, dijo observando una pintura de un atardecer sobre el mar. Siempre dices eso porque es cierto. Necesitas creer en ti misma. Lo estoy intentando. La idea de la fundación ayuda. Saber que puedo ayudar a otras mujeres a no renunciar a sus sueños como yo lo hice. Tú no renunciaste. Solo hiciste una pausa. Por 20 años, río sin humor, pero volviste y eso es lo que importa. La primera reunión de la fundación fue programada. Elena estaba nerviosa, pero Alberto la alentó. Verónica aceptó ser parte del consejo también, aportando su experiencia en el mundo de las artes. Trabajaron juntas para definir los criterios, el proceso de selección, los valores que la fundación representaría. Quiero que sea más que solo dinero, dijo Elena en una reunión. Quiero que sea sobre creer en ellas, darles lo que yo nunca tuve, alguien que les diga que son lo suficientemente buenas. Entonces será sobre eso, concordó Verónica, sobre elevar, no solo financiar. Mientras tanto, Alberto continuaba su recuperación. 3 meses después del incidente de la boa. Podía caminar sin andadera, aunque se cansaba rápidamente. Podía alimentarse solo, vestirse, hacer sus necesidades básicas. Los médicos decían que era un milagro. Alberto decía que era terquedad. Está listo para ir a casa, anunció el doctor Gómez un día. Con seguimiento, por supuesto, fisioterapia regular, chequeos frecuentes, pero puede continuar su recuperación en casa. La noticia fue recibida con alegría y aprensión. 3 meses en el hospital se habían convertido en una nueva normalidad. Volver a casa significaba enfrentar una vida que había sido interrumpida. Descubrir cómo recomenzar. Va a salir bien, aseguró Elena cuando Alberto expresó sus preocupaciones. Lo descubriremos juntos. El día del alta, toda la familia estaba allí. Sofía había traído ropa nueva para su padre. Daniela había organizado que una enfermera lo visitara 3 veces por semana. Luis había llevado el carro de Alberto a lavar diciendo que un hombre merece volver a casa con estilo. Rafael había hecho una lista de música para el camino a casa. Mientras Alberto se vestía lentamente, pero por sí mismo, se miró en el espejo por primera vez en meses. El hombre que lo miraba era diferente del que recordaba, más delgado, más débil, con más arrugas, pero también había algo nuevo en sus ojos, una calma, una aceptación que no estaba allí antes. ¿Estás bien?, preguntó Elena tocando su hombro. Estoy solo reconociéndome. Has cambiado. Todos hemos cambiado. Y era cierto. Sofía había aprendido a delegar, a confiar. Daniela había encontrado su voz, su fuerza. Luis había asumido responsabilidades. Se había convertido en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. Elena había redescubierto su arte, su pasión. Incluso Rafael, joven como era, había madurado, aprendido sobre valor y amor y no rendirse. El viaje de regreso a casa fue emotivo. Las calles que Alberto conocía también parecían diferentes, más vibrantes. O tal vez era él quien las veía diferente. Cuando llegaron a la casa, una mansión elegante en las afueras de la ciudad, Alberto se detuvo en el jardín. Las flores que Elena había plantado estaban floreciendo. El pasto estaba verde, bien cuidado.
Era hogar, pero también era nuevo. Bienvenido de vuelta, dijo Elena tomando su mano. Adentro lo tenían todo preparado. Una habitación en la planta baja para que no tuviera que subir escaleras todavía, barras de apoyo en el baño. Una rutina cuidadosamente planeada para equilibrar la recuperación y la vida normal. Pero también había amor, había la presencia constante de la familia, comidas juntos, conversaciones que se extendían por la noche. Había Rafael viniendo después de la escuela para sus clases de guitarra para principiantes. Había Daniela pasándose a almorzar y conversar sobre la empresa y sobre la vida. Había Luis apareciendo con ideas locas para la tienda de discos y pidiendo consejos. Había Sofía finalmente relajándoselo suficiente para solo ser hija, no ejecutiva. Y había Elena, siempre Elena, con su presencia suave y sus cuadros y su amor incondicional. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a nosotros que estamos empezando ahora continuando. Semanas se volvieron meses. La recuperación de Alberto continuaba. Más lenta ahora, pero constante. Él comenzó a hacer paseos cortos por el barrio con Elena y Trueno, el perro que habían adoptado poco después de su regreso. Trueno era un gran mestizo, gentil, que había sido rescatado de un refugio. Alberto sentía una conexión especial con él. Ambos habían sido salvados cuando parecía no haber esperanza. La fundación tuvo su primera ronda de candidatas. 50 mujeres se inscribieron, cada una con su historia, su sueño pospuesto. Elena y Verónica leyeron cada solicitud cuidadosamente, emocionándose con las historias de talentos desperdiciados, de creatividad sofocada por circunstancias. ¿Cómo elegimos solo a 10?, preguntó Elena viendo la pila de solicitudes. Todas merecen una oportunidad. Empezamos con 10, dijo Verónica. Y expandimos cuando podamos. No podemos salvar a todo el mundo, pero podemos hacer la diferencia para algunas. Las 10 seleccionadas fueron invitadas a una reunión. Alberto se aseguró de estar allí, aunque aún se cansaba fácilmente. Él quería ver los rostros de las mujeres que su fundación ayudaría. Cada una contó su historia. Julia, una pintora de 40 años que había abandonado el arte para mantener a la familia. Patricia, una escultora que nunca tuvo recursos para exponer su trabajo. Marcela, una fotógrafa que había perdido su estudio en la pandemia. Historias diferentes, pero todas unidas por el mismo hilo, talento silenciado por la vida. Ustedes no necesitan probar nada para nosotros, les dijo Elena. Ya son artistas. Ya son valiosas. Estamos aquí solo para darles el apoyo que se merecen. Ver el impacto de esas palabras, ver los ojos de esas mujeres llenarse de lágrimas y esperanza, fue transformador para Elena. Por primera vez entendió lo que Alberto había estado tratando de decirle, que ella tenía valor, que su arte importaba. La empresa estaba prosperando bajo el liderazgo conjunto de los 3 hermanos. Sofía trajo la visión estratégica. Daniela trajo la empatía y las habilidades con las personas. Luis trajo la creatividad y la disposición para probar cosas nuevas. Discutían a veces, claro, tenían desacuerdos sobre la dirección, sobre los métodos, pero aprendieron a trabajar a través de las diferencias, a valorar lo que cada uno aportaba a la mesa. Papá, hay una propuesta de expansión que queremos discutir contigo, dijo Sofía una tarde llegando con Daniela y Luis. Alberto estaba en el jardín descansando a la sombra con Trueno a sus pies. ¿Expansión?, preguntó interesado, pero cauteloso. Sí, pero no del tipo ¿qué tú harías? Daniela rápidamente añadió, es diferente. Ellos explicaron la idea. Una asociación con artistas locales para crear productos únicos sería más pequeña, más enfocada en la calidad que en la cantidad. No generaría las ganancias masivas que Alberto siempre había buscado, pero sería sostenible y significativa. ¿Y si no funciona?, preguntó él. Entonces intentamos otra cosa, dijo Luis. Pero lo hacemos juntos como familia. Alberto miró a sus 3 hijos.
Había pasado tanto tiempo queriendo que ellos fueran algo específico, que siguieran sus pasos exactamente. Pero al verlos, ahora con sus propias ideas, su propia visión, se dio cuenta de que se habían convertido en algo mejor que él, ellos mismos. Adelante, dijo, confío en ustedes. Sofía pareció sorprendida. ¿No quieres ver los números, los planes detallados? No, confío en ustedes, repitió. Ustedes saben lo que hacen y aunque no funcione, van a aprender. Así es como se crece. Era una nueva forma de ser padre, de ser líder, no controlando, sino confiando, no dictando, sino guiando. Alberto aún estaba aprendiendo, aún luchando contra el instinto de hacerse cargo, pero cada día se hacía un poco más fácil soltar las riendas. Elena comenzó a exponer sus pinturas. Nada grande, solo una pequeña galería local, pero era un comienzo. Alberto fue a la inauguración, aunque se sentía muy cansado. Ver su trabajo en las paredes, ver a personas admirando, comprando, fue surreal para Elena. Tenías razón, le dijo Alberto después. Yo tenía talento, solo necesitaba creer. No, yo estaba equivocado, corrigió. Tú siempre creíste. Solo tenías miedo. Y el miedo no es falta de creencia. Entonces, ¿qué es? Es protección. Tu corazón intentando protegerte de la decepción, pero tienes que ser más fuerte que tu miedo. Elena pensó en eso. Durante tanto tiempo, había dejado que el miedo dirigiera sus decisiones. Miedo a no ser lo suficientemente buena, a ser rechazada. A demostrar que las personas que la juzgaban tenían razón. Pero ahora, viendo sus pinturas en las paredes, viendo a personas conectándose con su arte, el miedo comenzaba a perder su poder. Rafael se postuló para la Facultad de Medicina. Era difícil, la competencia feroz, pero estaba determinado. Estudiaba horas al día preparándose para los exámenes de admisión. No tienes que hacer esto por mí, dijo Alberto cuando Rafael mencionó la postulación. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque vi lo que los médicos hicieron, cómo te ayudaron y quiero hacer eso para otras personas. Pero es difícil, muchos años de estudio. Todo lo que vale la pena es difícil, ¿no? Siempre lo decías. Alberto sonrió. Ver al nieto abrazar una vocación tan desafiante con tanta determinación llenaba su corazón de orgullo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Aprendí de ti, respondió Rafael. Incluso cuando estabas en coma, me estabas enseñando. ¿Cómo? Me enseñaste a no rendirme, a seguir intentando. Incluso cuando parece imposible. Tú luchaste por volver. Yo vi eso y si tú puedes hacer eso, yo puedo estudiar medicina. Era un legado diferente al que Alberto había imaginado dejar. No dinero ni un imperio empresarial, sino valores, fuerza, resiliencia y se dio cuenta de que era un legado mucho mejor. Un año después del incidente de la boa, la familia organizó una celebración. No era nada extravagante, solo una cena en casa, pero estaba llena de significado. Hace un año, dijo Sofía alzando su copa, creímos que te habíamos perdido y ahora míranos. No solo yo volví, dijo Alberto. Todos volvimos. Volvimos de lugares donde estábamos perdidos. Es verdad, coincidió Daniela. Yo estaba perdida intentando agradar a todos. Ahora sé que solo necesito ser yo misma. Y yo estaba perdida en el trabajo, dijo Sofía. Ahora estoy encontrando equilibrio. Y yo estaba perdido en el enojo, añadió Luis. Ahora estoy encontrando paz. Y yo estaba perdida en el miedo, dijo Elena. Ahora estoy encontrando valor y yo estaba perdido creyendo que lo sabía todo. Bromeó Rafael. Ahora sé que aún tengo mucho que aprender. Y yo, dijo Verónica, estaba perdida en la soledad. Pensando que había elegido una vida sin familia, pero ahora veo que la familia no es solo sangre, es elección, es presencia. Alberto miró alrededor de la mesa, su familia imperfecta, pero amada. Luchando, creciendo, convirtiéndose en mejores versiones de sí mismos. Y todo había comenzado con una boa escapando de su terrario,
causando el pánico que, de alguna manera extraña, no solo había salvado su vida, sino la vida de todos ellos. Deberíamos invitar a Lupita a cenar, bromeó Luis. Ella tiene una reunión importante de serpientes, respondió Rafael haciendo reír a todos. El doctor Enrique había explicado después que las serpientes no hacen milagros, que la recuperación de Alberto era resultado de muchos factores, pero a la familia le gustaba la narrativa de la serpiente, la idea de que algo inesperado y aterrador podría traer salvación. ¿Sabes?, dijo Alberto poniéndose serio. Soñé durante el coma. Todos se detuvieron, sorprendidos. Nunca lo había mencionado antes. Los médicos dijeron que no soñabas, dijo Daniela. Dijeron que mi cerebro estaba demasiado quieto, pero yo soñaba o quizás eran alucinaciones, no sé. Pero veía cosas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Elena. Los veía a ustedes. Veía momentos de cuando eran niños. Veía a mi mamá, a mi papá. Veía lugares donde había estado, decisiones que había tomado. Era como ver mi vida en pedazos, fuera de orden. ¿Y la serpiente?, preguntó Sofía. Dijiste que soñaste con ella. Soñé en la noche antes de que apareciera. En el sueño se deslizaba hacia mí y yo tenía miedo. Pero entonces se detuvo y me miró, y de alguna manera supe que me decía que era hora de despertar. Eso es aterrador, dijo Luis. Oh, es hermoso, contradijo Elena. Tal vez de alguna manera. Lo sabías. Quizás tu cuerpo intentaba decirte que estaba listo para volver. O quizás solo fue un sueño extraño, rió Alberto. Pero me gusta más tu interpretación. La conversación fluyó durante la noche. Se contaron historias, se compartieron risas. No era una familia perfecta ni mucho menos, pero era una familia real con todas sus fallas y bellezas. Cuando todos se habían ido, Alberto y Elena se quedaron en el jardín. Trueno estaba acostado a sus pies, roncando suavemente. Las estrellas brillaban arriba, claras e infinitas. ¿Eres feliz?, preguntó Elena. Alberto pensó. Antes de responder, más de lo que he sido en mucho tiempo, quizás más de lo que he sido en mi vida. Incluso después de todo, del coma, de la recuperación difícil, especialmente por eso. Porque me obligó a detenerme, a reevaluar, a cambiar. Si no hubiera pasado, habría seguido igual, trabajando demasiado, ignorando lo que importaba y un día sería demasiado tarde. ¿No te arrepientes? Me arrepiento de muchas cosas, de años que perdí, de momentos en los que no estuve presente, pero no me arrepiento de estar aquí ahora, de tener esta segunda oportunidad. ¿Y si pasa otra vez? Si tienes otro colapso, entonces al menos habré vivido bien en el tiempo que tuve. Pero también me estoy cuidando mejor, comiendo bien, descansando, sin estresarme, aprendiendo a decir no. Eso debe ser difícil para ti. Lo es, pero se hace más fácil cada vez que lo practico. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Te amo. Incluso antes, cuando todos decían que no debía, que eras demasiado mayor, que solo quería dinero. Te amaba. Lo sé, siempre lo supe. ¿Cómo? Porque el amor verdadero es imposible de ocultar. Estaba en cada mirada, cada toque, cada palabra. Las personas que dudaban eran las que nunca lo habían sentido. Guardaron silencio simplemente estando. Era algo que Alberto estaba aprendiendo a valorar. Momentos de quietud, de presencia simple. No necesitaba llenar cada segundo con productividad o conversación. A veces solo estar era suficiente. Los meses siguientes trajeron más cambios. La fundación se expandió a 20 artistas. La empresa lanzó su nueva línea de productos artesanales con éxito modesto pero significativo. Luis abrió su tienda de discos, pequeña pero encantadora, que rápidamente se convirtió en punto de encuentro para músicos locales. Rafael fue aceptado en la Facultad de Medicina. Elena tuvo su primera venta significativa de arte, una serie de pinturas comprada por un coleccionista y Alberto siguió mejorando. Nunca volvería a ser exactamente como antes.
Los médicos fueron claros sobre eso. Siempre habría limitaciones, cansancio, días difíciles, pero también había alegría, conexión, propósito. Él comenzó a escribir. No un libro ni nada ambicioso, solo reflexiones, pensamientos sobre la vida, los negocios, la familia. Escribía a mano lentamente cada palabra elegida con cuidado. ¿Para quién estás escribiendo? Daniela preguntó un día viendo el cuaderno. Para nadie en específico, tal vez para mí mismo, tal vez para ustedes algún día cuando ya no esté aquí. No hables así porque todos vamos a morir. Eventualmente, pero no tiene que ser triste. Puede ser solo parte del camino. Estás diferente, más en paz. Lo estoy porque hice las paces conmigo mismo, con mis fallas, mis errores y con mis victorias también. Tienes muchas victorias, sí, pero no son las que yo creía que eran. No es el dinero ni la empresa, son ustedes. Son los momentos que compartimos, son los cambios que hicimos. Daniela abrazó a su padre sintiendo gratitud por esta versión de él. Más humano, más presente, más real. Sofía comenzó a salir de nuevo. Un hombre que conoció en un evento de la empresa que trabajaba. Con arte también. Él era amable, paciente y no se intimidaba con su intensidad. Papá, quiero que conozcas a alguien, dijo un domingo llevando a su novio a comer. Pablo tenía 45 años, era divorciado, tenía 2 hijos. Era tranquilo donde Sofía era intensa, relajado donde ella era tensa, se equilibraban. Es un placer conocerlo, señor Hernández, dijo Pablo estrechando la mano de Alberto. El placer es mío. Cualquiera que pueda seguirle el paso a Sofía tiene mi admiración. Todos rieron. Era bueno ver a Sofía relajada, feliz, de una forma que no estaba relacionada con él. Trabajo o logros profesionales. Durante la comida, Alberto observó las interacciones, como Pablo tocaba el brazo de Sofía suavemente cuando ella se emocionaba demasiado, como ella le sonreía. Una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, como tenían pequeñas bromas internas, un lenguaje que solo ellos dos entendían. Él es bueno para ti, le dijo Alberto a Sofía después cuando estaban solos. ¿Tú crees? Creo. Te hace sonreír. De verdad, yo sonrío. Muestras los dientes. No es lo mismo, pero con él tú sonríes. Sofía guardó silencio por un momento. Tenía miedo de intentarlo de nuevo. Después de la última relación pensé que era más seguro solo enfocarme en el trabajo. Pero entonces casi te mueres. Y me di cuenta de que una vida sin riesgos no es realmente vida. Es solo existencia. Y tú quieres más que existencia. Quiero vivir. De verdad, era una transformación hermosa de presenciar. Alberto sentía que no solo había recuperado su propia vida, sino que de alguna manera también les había devuelto la vida a sus hijos. El segundo aniversario del incidente de la boa fue más tranquilo. Solo una cena sencilla en familia, sin grandes celebraciones, pero había una profundidad de gratitud que no necesitaba festividades elaboradas. 2 años, dijo Alberto. Tu years of segunda oportunidad y muchos más por delante, añadió Elena. Eso espero. Pero si no los hay, estos 2 han sido buenos, han sido plenos. Verónica se había mudado más cerca, cansada de la soledad de Cuernavaca. Ahora vivía en un departamento a 10 minutos de la casa de Alberto y visitaba con frecuencia. Los hermanos habían recuperado la cercanía que tenían en la infancia, esa conexión profunda que años de vida separada habían diluido. ¿Recuerdas cuándo robamos ese pastel de la cocina?, dijo Verónica riendo de un recuerdo antiguo. Y mamá nos hizo hacer otro desde cero para compensar, completó Alberto. Nos tomó horas, pero quedó horrible. Pero lo hicimos juntos. De eso se trataba al final, no de la perfección, sino de hacerlo juntos, de estar presente incluso cuando las cosas son difíciles o imperfectas. Rafael estaba ahora en segundo año de medicina luchando con el volumen de estudios. Pero apasionado por el campo. Aún visitaba a su abuelo regularmente, ahora no como una vigilia silenciosa, sino como conversaciones profundas sobre ética médica,
sobre lo que significa curar, sobre el equilibrio entre ciencia y humanidad. Vas a ser un buen médico, le dijo Alberto un día. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué te importa? Muchos médicos son técnicamente competentes, pero olvidan que están tratando personas, no solo enfermedades. Tú no lo olvidarás. Espero que no. Sé que no vi cómo te quedaste a mi lado cuando estuve en coma. Me trataste como persona, no como paciente. Hablaste conmigo. Trajiste tu vida a mi habitación. Eso hace la diferencia. Rafael guardó esas palabras como un tesoro. Validación de su abuelo. Reconocimiento de que iba por buen camino. Luis se había convertido en socio minoritario de la empresa, pero su verdadero amor era la tienda de discos. Sí. No daba grandes ganancias. Pero pagaba las cuentas y traía alegría. Músicos locales hacían pequeñas presentaciones los fines de semana. Entusiastas del vinilo, pasaban horas mirando los estantes. Era una comunidad. No solo un negocio. Encontraste tu lugar, comentó Alberto durante una visita a la tienda. Lo encontré y es perfecto. No seré rico. No tendré un imperio, pero seré feliz. La felicidad es el mejor éxito. Lo aprendí de ti de la forma difícil, pero lo aprendí. Alberto miró alrededor de la tienda. Pósters de bandas antiguas en las paredes, vinilos organizados por género y época. Un pequeño rincón con sofás donde la gente podía sentarse a escuchar música. No era lo que habría imaginado para su hijo, pero era auténtico, era verdadero. La fundación estaba marcando una diferencia real en la vida de las artistas. Varias ya lograban vivir de su arte. Otras estaban en proceso construyendo carreras que antes parecían imposibles. Elena estaba en el centro de todo. Asesorando, animando, siendo la presencia que ella misma nunca había tenido. Encontraste tu propósito, le dijo Alberto una noche. Lo encontré y es curioso porque nunca lo imaginé. Creía que mi propósito era crear arte, pero es más grande. Es ayudar a otros a crear arte. No es más grande ni más pequeño. Son dos propósitos. Puedes tener ambos. ¿Y tú encontraste tu propósito, Alberto? Reflexionó. Mi propósito cambió. Era construir algo grande. Ahora es vivir bien, amar bien, estar presente. Eso es suficiente para ti, más que suficiente es todo. Los años pasaron, no sin desafíos. Hubo sustos de salud, hubo peleas familiares ocasionales, hubo momentos de duda y miedo. Pero a través de todo había amor, había compromiso, había la elección diaria de estar presente. De valorar cada momento. Alberto tuvo algunos sustos de salud más, pero nada tan serio como el colapso original. Cada vez la familia se reunía, ofrecía apoyo y juntos lo superaban. Aprendió a escuchar a su cuerpo, a no forzarlo más allá de sus límites. Sofía y Pablo se casaron en una ceremonia pequeña y hermosa. Alberto la acompañó hasta el altar con lágrimas en los ojos. Ver a su hija antes tan dura y cerrada, abrazar el amor y la vulnerabilidad era una de las mayores alegrías de su vida. Daniela conoció a alguien también, una mujer increíble que trabajaba en la fundación. Fue una sorpresa para ella darse cuenta de que se estaba enamorando de una mujer, pero Alberto y Elena la apoyaron completamente. El amor es amor, dijo Alberto simplemente. Y mereces ser feliz. Luis siguió soltero, pero feliz. Decía que no buscaba activamente, pero estaba abierto. Por ahora sus relaciones eran la tienda, la comunidad musical, su familia. Rafael se graduó de medicina y Alberto estuvo allí en la graduación con Trueno a su lado. El perro estaba registrado como animal de apoyo emocional, permitiendo su presencia. Ver a su nieto recibir el diploma fue un momento de inmenso orgullo. Lo lograste, le dijo después. Con tu ayuda me inspiraste. Tú hiciste el trabajo. Yo solo estuve aquí. Estar aquí fue todo. Elena tuvo su primera gran exposición en una galería importante. Sus pinturas, ahora más maduras y profundas, atrajeron la atención de la crítica y de coleccionistas. Ella estaba nerviosa en la inauguración.
Pero Alberto estaba a su lado, su presencia constante y reconfortante. Tú perteneces aquí, susurró cuando ella empezó a dudar. Este es tu lugar. Y al ver a las personas conectándose con su arte. Viendo el impacto de su trabajo, Elena finalmente verdaderamente lo creyó. La familia estableció tradiciones, cenas de domingo donde todos acudían sin excepción, no para discutir negocios o resolver problemas, solo para estar juntos. Viajes anuales, nada extravagante, solo tiempo en lugares nuevos. Fiestas de cumpleaños donde la simplicidad se valoraba por encima de la ostentación. Verónica pintaba ahora también inspirada por Elena. Sus pinturas eran diferentes, más abstractas, más atrevidas, pero igualmente hermosas. Las dos comenzaron a exponer juntas a veces. La suegra y la cuñada, que se habían convertido en verdaderas amigas. Alberto escribió más en sus cuadernos, reflexiones sobre la vida, sobre el cambio, sobre lo que realmente importa. A veces los hijos leían, a veces no, pero él escribía de todos modos, dejando su sabiduría para quien quisiera encontrarla. En un día tranquilo de primavera, 5 años después del incidente de la serpiente, Alberto estaba en el jardín con Trueno. El perro estaba más viejo ahora, moviéndose más lento, pero aún leal. Alberto también estaba más viejo, más débil, pero aún presente. Elena vino a sentarse a su lado trayendo limonada. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella, en lo extraña que es la vida. ¿Como un momento, un incidente extraño puede cambiarlo todo? La boa. La boa coincidió riendo suavemente. ¿Quién diría que una boa escapada salvaría no solo mi vida, sino a toda nuestra familia? No fue la boa, dijo Elena. Fuiste tu elección de luchar, de regresar. De cambiar. Fuimos todos, cada persona tomando decisiones diferentes, mejores, juntos, repitió ella tomando su mano. Permanecieron allí mientras el sol se ponía pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Trueno dormía a sus pies. Dentro de la casa se oían voces. Daniela y su pareja habían llegado temprano para la cena. Rafael estaba practicando guitarra en la habitación. Luis discutía algo con Sofía sobre la empresa Vida, sucediendo en toda su belleza imperfecta. Alberto pensó en cómo casi había perdido todo eso, cómo había estado atrapado en un cuerpo que no respondía, en una mente que parecía cerrada, como una boa de todas las cosas. Había sido el catalizador para su regreso. Pero más que eso, pensó en cómo había desperdiciado tanto tiempo antes de él. Colapso, persiguiendo cosas que al final no importaban, ignorando lo que realmente contaba. ¿Había necesitado casi morir para aprender a vivir sin arrepentimientos?, preguntó Elena como si leyera sus pensamientos. Algunos, siempre habrá algunos, pero más gratitud que arrepentimiento, más esperanza que tristeza. Eso es todo lo que podemos pedir, es todo lo que necesitamos. La cena esa noche fue típica, ruidosa, llena de risas e interrupciones e historias superpuestas. Sofía y Pablo anunciaron que esperaban un bebé. Daniela reveló que había sido ascendida en la empresa. Rafael compartió que había sido aceptado en una residencia prestigiosa. Luis mostró fotos de la remodelación que estaba planeando para la tienda. Buenas noticias, pequeñas victorias, vida siendo vivida. Alberto observó todo con el corazón lleno. Su familia, que había estado tan fragmentada, ahora unida, no perfectamente. Aún había diferencias, aún había momentos de tensión, pero había amor. Había compromiso, había la elección de seguir intentando. Un brindis levantó su copa por la familia, por las segundas oportunidades y por las boas que cambian vidas. Todos rieron y brindaron. Solo tú para convertir una boa en coma en una historia inspiradora, bromeó Luis. Toda historia puede ser inspiradora si eliges aprender de ella, respondió Alberto. Era una lección que había aprendido tarde, pero la había aprendido profundamente. Que la vida no se trata de evitar caídas, sino de cómo te levantas. No se trata de no tener problemas, sino de cómo los enfrentas. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente. Y él estaba presente ahora, quizás por primera vez verdaderamente en su vida, sin pensar en el pasado con amargura o en el futuro con ansiedad.
sino aquí, en este momento, con las personas que amaba. Por la noche, después de que todos se habían ido, Alberto y Elena se acostaron en la cama. Trueno estaba en su cama de perro en la esquina, roncando suavemente. La casa estaba tranquila, en paz. ¿Feliz?, preguntó Alberto. Completamente, respondió Elena. ¿Y tú? Más de lo que tengo palabras para expresar. Permanecieron en silencio. Simplemente existiendo juntos. Alberto pensó en todas las noches que había pasado en ese hospital. Atrapado entre mundos. Pensó en cómo cada día ahora era un regalo, una oportunidad que casi había perdido para siempre. Elena, sí, gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando parecía sin esperanza. Nunca fue una opción. Eres mi corazón y tú eres el mío. Palabras simples pero verdaderas. Al final de eso se trataba, no de logros o posesiones o legados públicos. Se trataba de conexión, de amor, de elegirse el uno al otro día tras día. Alberto cerró los ojos sintiéndose en paz. Sabía que un día este cuerpo que había luchado tanto por recuperar eventualmente fallaría de nuevo. Todos mueren. Pero él había vivido, verdaderamente vivido en los años desde que la boa había aparecido en su habitación. Y cuando llegara el momento de partir, lo haría sin grandes arrepentimientos. Partiría sabiendo que había amado bien, que había estado presente, que había marcado la diferencia en las vidas de las personas que importaban. Por ahora había más días por delante, más cenas familiares, más conversaciones profundas, más momentos simples de alegría, más vida por vivir. Más amor para dar y estaba agradecido por cada segundo. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció la historia de Alberto y su familia? ¿Crees que los momentos difíciles realmente pueden transformar a las personas y a las familias? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. Nos encantaría saber tu perspectiva y si esta historia tocó tu corazón de alguna manera. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes que muestran cómo el amor y la familia pueden superar cualquier desafío. No,